¿Qué tal, estimados estudiantes de la especialidad de construcciones metálicas? Les saludo a su profesor Felipe Velázquez. Tal como les advertí en el último video, hoy continuaremos con nuestro galpón metálico tipo celosía, cuyas vistas de planta y lateral, además de un par de detalles, han quedado pendientes. La idea es que en esta clase podamos dibujar las vistas antes mencionadas y finalmente desarrollar un plano general del galpón. También vale la pena mencionar que esta es la última clase de este módulo con la cual enteraremos todos los aspectos fundamentales sobre AutoCAD. Por supuesto que la invitación es a seguir aprendiendo más sobre este software y sus aplicaciones en el mundo laboral. Por cuanto mayor sea el conocimiento de su disciplina, mejor será el desempeño como profesional. Pero no nos pongamos tristes porque el próximo año nos espera otro desafío: modelado 3D con Inventor. Y lo que han aprendido en este módulo les servirá de sobremanera. Pues bien, recordemos que en la clase anterior comenzamos el plano de un galpón reticular, o en celosía, dibujando solo su vista frontal o marco principal. En esta ocasión haremos lo siguiente. Primero, la vista isométrica de un pilar. Segundo, las vistas en detalle de la cumbrera y de la fundación. Después, la vista de planta. En cuarto lugar, una vista lateral. Y por último, el plano general de la estructura. A pesar de que ya hemos trabajado con los dos primeros ítems durante nuestras clases online, no han quedado del todo claros. Por lo tanto, a modo de refuerzo, haré la demostración completa para que no queden dudas. Seguramente algunos tramos del video que resulten un tanto reiterativos, podremos acelerar el tranco para que el resultado no sea tan largo. Ok, para que no haya confusiones, voy a trabajar con el mismo dibujo que han hecho ustedes, no con el ejemplo anterior. Con el permiso del compañero Joaquín, empecemos a trabajar. Bien, teniendo nuestro taller 5 a mano, vamos a trabajar en los detalles que les pedí en la última guía, o sea, en el taller 6. En rigor, se nos piden tres detalles: el de la cumbrera, el de la fundación y una vista isométrica del pilar. Empecemos por esta última. Recuerden que para acceder al isoplano podemos hacer clic en este icono o desde el botón de referencia a objetos, clic derecho, parámetros de referencia a objetos, pestaña de resolución y rejilla, y en tipo de referencia, clic en resolución isométrica. Usaremos las mismas capas de los pilares del galpón y, como ya habíamos explicado el procedimiento en clase, esta demostración será más o menos rapidita.
Ok, por el momento no importa dónde quede nuestra perspectiva, después la movemos si hace falta. Ahora vamos por los otros dos detalles, pero antes debemos volver a la resolución rectangular. ¿Cómo? De la misma manera que activamos el isoplano. Ahora activamos la resolución rectangular. Bien, dediquémonos a los detalles que nos faltan y empecemos con la cumbrera. En estos casos, basta con copiar y pegar la parte que queremos detallar. Me salió verso sin mayor esfuerzo. Ok. También necesitaremos una capa que se llame simbología. Vamos al administrador de capas y creamos una. Línea continua y espesor 0.30. Luego, con esta capa y la ayuda de un símbolo de corte, recortamos lo que está de más. Se supone que en esta vista debemos incorporar todos aquellos elementos que hayamos omitido en la vista general, como por ejemplo algún refuerzo, el caballete o algún sistema de unión. Posteriormente en la presentación o layout, pondremos esta vista en una escala distinta a la de la vista general para mejorar la interpretación del detalle. Ya lo veremos más adelante. Entonces, aprovechemos de mejorar el detalle del caballete, que debería tener la siguiente forma. También vamos a agregar unas planchas de acero que actúan normalmente como refuerzo en esta zona de unión. Para eso crearemos una capa que se llama refuerzo. Línea continua, da lo mismo el color, y un espesor de 0.30. Dibujamos un rectángulo por aquí, con el comando cotas, le damos 50 por un lado, en la horizontal, y 100 en la vertical. También dibujamos una línea al centro para copiar desde ahí. Ahora vamos a dividir esta línea en 6 partes para que los puntos nos sirvan de referencia. Copiamos y colocamos una al centro, otra en el punto de más arriba y otra en el de más abajo. Listo, podemos borrar el primer rectángulo. Ahora dibujamos un refuerzo en la parte inferior de la unión, que sin lugar a dudas es un punto crítico de la estructura por el esfuerzo que se produce ahí. Entonces, con línea, nos ubicamos justo al centro y proyectamos hacia un lado con la misma inclinación. No se olviden de tener activo el rastreo polar y también la referencia a objetos. Escribimos 100 y Enter. Escapamos. Hagamos un desfase de 5 milímetros hacia abajo. Unamos estos puntos con una línea y ahora podemos hacer una simetría para completar el refuerzo.
Simplemente recortamos estas puntitas. Aprovechemos también de recortar la línea que queda detrás de las planchas de refuerzo y listo. Los puntos se pueden borrar para que no aparezcan en el plano. Para terminar con el detalle, nos falta algo de simbología de soldadura. Primero, con la capa simbología, dibujaremos un símbolo de soldadura. Es probable que nunca hayan visto uno, pero siempre hay una primera vez. Permítanme. Un símbolo de soldadura se compone de una flecha que indica la zona de unión. Luego, una línea horizontal que indica la geometría y la disposición de la soldadura. Y por último, una cola con forma de ángulo que se usa para la información extra, como pueden ser parámetros o variables de soldadura. Algo que produce mucha confusión entre los estudiantes, y no es para menos, es la interpretación de estos símbolos. Y la mayoría de las veces esta confusión tiene que ver con la ubicación de la unión soldada. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque existen dos normas para el mismo propósito, la norma ISO y la norma ANSI-AWS, una europea y otra norteamericana. ¿Cuál es la que debemos usar? Según nuestra normativa vigente, nosotros deberíamos referirnos a la NCH 1334, que es una copia de la ISO 2553, o sea, la norma europea. Sin embargo, no es poco común encontrarse con planos que utilizan la norma AWS. Conclusión, debemos conocer los dos sistemas. Pero, como lo nuestro es dibujo de planos, nos quedaremos con la norma chilena. El próximo año, cuando estén en el módulo de coubicación, seguramente van a trabajar con la norma AWS. La simbología en ambos sistemas es la misma, lo que cambia es la posición del símbolo con respecto a la ubicación de la unión. En el caso del sistema europeo, se adiciona a la línea de referencia una línea segmentada que indica el lado contrario de la flecha. Por lo tanto, nuestro símbolo quedaría de esta forma. La línea segmentada, a pesar de que la hicimos con la misma capa que el resto del símbolo, podemos cambiar sus propiedades desde acá. Solo basta con cambiar el tipo de línea. Pero falta el símbolo básico de soldadura, que en este caso será una soldadura de filete tanto en el lado de la flecha como en el lado contrario. Bastará con dibujar un triangulito para un lado y para el otro. Lo último será dibujar una banderita por aquí, que significa que esta unión se ejecutará en terreno. No profundizaremos más en el tema porque se nos va a alargar mucho la clase. Por ahora, con este símbolo será suficiente. Bien, lo copiamos y nos preocupamos de que la flecha apunte hacia la zona donde se producirán las soldaduras. Podemos reflejarlas para que no queden todas para el mismo lado. Perfecto. Con eso es suficiente por ahora. Nos queda el detalle de la fundación. Y para eso haremos el mismo procedimiento anterior. Copiamos la base del pilar y la zapata y la llevamos a otro lado. Dibujamos nuestro símbolo de corte y recortamos lo que sobra. Ok, acá tenemos que agregar algunos elementos nuevos como son el perno de anclaje, escuadras de refuerzo y una enfierradura. Comencemos por los pernos. Primero, hagamos una capa que se llame anclaje.
línea continua, el color a gusto y grosor de 0.30. Ahora determinemos una distancia del eje del perno con respecto a la placa base, por ejemplo, 100 milímetros. Usamos una línea y nos ubicamos en el extremo de la placa. Démosle una altura de 50 milímetros y ahora los 100 hacia el lado. Perfecto. Orientamos el mouse para abajo y escribimos 700. Enter. Bien, se supone que estamos graficando un perno de anclaje y le daremos un diámetro de 25 milímetros. Por lo tanto, usaremos desfase tomando como referencia la línea que dibujamos. Entonces, desfase 12.5 y desfasamos una línea para acá y otra para allá. Borramos las líneas auxiliares y nos vamos a la parte de abajo. Se supone que a los pernos de anclaje se les hace una curva en su extremo sin hilo justamente para que actúe como un ancla. No tiene por qué ser redonda, puede ser recta o incluso en ángulo, un poco más cerrado. Pero para este caso usaremos un arco. Clic en arco de 3 puntos, pinchamos en el extremo de la línea y avanzamos en la horizontal unos 200 milímetros. Enter. Luego, levantamos el mouse y escribimos 50. Enter. Hacemos el desfase de 25 y cerramos los extremos con líneas. Todo perno necesita su tuerca, así que nos concentramos en el extremo superior y dibujamos las siguientes líneas. Nadie puede poner en duda que esa es una verdadera tuerca, ¿cierto? Ok, nos falta simular el hilo del extremo. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente, usemos sombreado. ANSI 32 y cambiamos el ángulo por 150. Marcamos un punto interior y era. Perfecto. Solo que tenemos que hacer la simetría. Seleccionamos todo y nos aseguramos que quede donde corresponde. Sigamos con la enfierradura del emplantillado, que no es otra cosa que barras de acero estriado formando una suerte de malla. Lo representaremos de la siguiente manera. Con la misma capa que dibujamos el perno, trazamos una línea de 1 metro por acá. Con desfase le damos un espesor de 20 milímetros. Cerramos los extremos y ahora dividimos esta línea en 5 partes. Vamos por los fierros que van por encima, con un círculo de 2 puntos. Diámetro 20 y Enter. Copiemos el mismo círculo en cada punto de la división. Perfecto.
Por último, lo movemos desde el centro y lo dejamos por aquí. Ahora dibujemos las escuadras de refuerzo. Cambiamos la capa a refuerzo y con la línea hagamos la siguiente figura. Recortamos un poco y ahora la escuadra que vemos de frente. Ok. Finalmente, con la herramienta simetría emparejamos la cosa. Excelente. Ahora tenemos que concentrarnos en las vistas que faltan, la lateral derecha y la vista de planta. Empezaré por esta última. Como ustedes saben, lo principal es entregar la información precisa y útil al trabajador. El plano no se debe recargar con información innecesaria, pero tampoco debe faltar nada. Eso sí, haremos la diferencia entre un plano general y un plano de fabricación. El nuestro es un plano general y no especifica detalles de fabricación o el despiece propiamente tal, sino que solo la geometría del galpón. Hecha esta aclaración, comenzaremos dibujando los ejes de esta vista, pero antes crearemos una capa que llamaremos ejes. A diferencia de las demás capas, el tipo de línea que necesitamos es el de trazo y punto. Por lo tanto, buscamos y cargamos esa línea. El color a gusto y el grosor 0.30. Entonces, con la capa ejes, vamos a trazar las siguientes líneas. Como podrán darse cuenta, nuestro galpón tendrá 3 módulos de 5 metros cada uno. Aprovechando los ejes, voy a dibujar las fundaciones y la placa base con sus respectivas capas. La fundación tiene 1400 por 1000, mientras que la placa base medirá 1000 por 500. Todas ubicadas en la intersección de los ejes mediante la herramienta copiar. Pues bien, es momento de proyectar nuestro marco rígido sobre uno de los ejes transversales y luego copiarlo sobre los ejes restantes. Con la capa perfil U, comenzamos. Perfecto. Ahora sigamos con las costaneras. Con la capa correspondiente
proyectamos una línea desde la primera costanera, bien larga, y después la copiamos en las siguientes esquinas. Ok, pensando en dejar un alero tanto en el frente como en la zona posterior, recortaremos nuestra costanera a 600 milímetros del eje. Para eso dibujamos una línea con un largo de 600, atravesamos con otra línea, recortamos y hacemos lo mismo al otro lado. Con simetría trasladamos las costaneras al otro lado. Fantástico. Pero nos quedan un par de cosas todavía. Con la capa refuerzo dibujaremos unas líneas cruzadas que representarán unos tensores que normalmente van por debajo de las costaneras y que evitan que ese sector se descuadre atizándolo de una esquina a otra. Bien, lo único que nos queda para terminar esta vista es designar los ejes mediante globos o balloons que llevan el número o letra del eje. Esto es importante porque al momento de replantear esta información, los constructores posicionarán la estructura de acuerdo a estos ejes que por ningún motivo se pueden confundir. Por lo tanto, lo primero es recortar los ejes y luego con la capa ejes dibujamos un globo que tendremos que cambiar de línea a continua y ya veremos cómo. Ok, como observarán, el círculo que hice con un diámetro de 500 está con trazo y punto igual que la capa. Para cambiarla solo la selecciono y me voy a la ficha de propiedades. Aquí cambio la línea por continua. Necesitamos ahora una capa para nuestros textos. Creamos una capa con el nombre texto. Línea continua. El color a gusto. Y grosor 0.30. Con esta capa activa buscamos la herramienta de texto que, para variar un poco, puede ser la de texto de una línea. Pinchamos en un punto dentro del círculo pensando en que nuestro número quedará dentro y a continuación escribimos la altura del texto. Con 300 va a quedar bien. El ángulo tal cual, enter. Ahora escribimos el número 1. Pinchamos con el mouse en otro lado y escapamos. Si hace falta lo podemos mover un poco. Lo que nos conviene es copiar este globo y llevarlo a los otros extremos de los ejes. Así. Si usted está pensando en que deberíamos cambiar la leyenda de los demás globos, está en lo correcto. Procedamos. Doble clic sobre el número y cambiamos. No olviden que los ejes transversales llevarán letra.
Estamos listos con la vista de planta. Vamos con la vista lateral derecha. Lo primero será plantear los ejes en la vista principal. Luego copiamos uno por acá. Hacemos la modulación a 5 metros con la ayuda de desfase. Y nos preocupamos de designar los globos correctamente. Enseguida, con la capa perfil U, proyectamos el pórtico hasta cortar el primer eje. Trazamos una línea justo en el eje. Y la desfasamos 75 milímetros hacia cada lado. Borramos la línea del medio y recortamos lo que sobra. Perfecto. Ahora dibujemos la placa base y la fundación con sus respectivas capas. Excelente. Podemos copiar todo y pegarlo en los siguientes ejes. Cambiamos a la capa cubierta y proyectamos una línea a todo el largo y un poco más. Unas líneas auxiliares para recortar el alero. Y con desfase desplazamos líneas a 200 milímetros. Ya nos falta poquito. Con la capa Radier y estabilizado, haremos el mismo procedimiento que en la vista principal. No se olviden del sombreado. Cambiamos a la capa Refuerzo y dibujamos las riostras laterales que le darán rigidez a nuestro galpón. Ok, un último detalle antes de irnos al plano. Con la capa Símbolos, dibujamos unos círculos en la zona de los detalles de la vista principal, o sea, en la cumbrera y en la fundación. Con 900 milímetros de radio estará bien. Ya,
Estamos listos para la última etapa, el plano. El formato que usaremos será un A1, pero ¿hará falta dibujarlo? Tranquilo, esta vez usaremos un formato prediseñado que trae AutoCAD. ¿Cómo lo buscamos? Atentos. Clic derecho en la pestaña de presentación y buscamos la opción desde plantilla. En la carpeta Sheet Set buscamos la plantilla que se llama civilmetric.dwt y le ponen abrir. Eligen la opción A1 y listo. Se ahorraron harta pega. Ahora tenemos que dibujar las ventanas gráficas para todas las vistas de nuestro galpón. Recuerden usar la capa Viewport. Es probable que tengamos que acomodar un poco los límites de las ventanas para optimizar el espacio una vez que apliquemos las escalas. Ok, empecemos por las vistas del galpón. Doble clic dentro de la ventana y aplicamos la escala 1S a 50. Acomodamos un poco con la manito y tratemos de ajustar lo que mejor podamos el espacio. Correcto. Doble clic afuera y veamos el detalle de la cumbrera. Doble clic dentro de la ventana y cambiamos la escala a 1S a 10. Acomodamos y ajustemos los márgenes de la ventana. El mismo procedimiento para las otras vistas. Perfecto. Si ya estamos conformes con el orden, vamos a fijar las ventanas para que no se muevan. ¿Cómo lo hacemos? Primero seleccionamos una viewport, por ejemplo esta. Segundo, en el menú de presentación, herramientas de ventanas gráficas, buscamos un botón que dice bloquear. Lo pinchamos y ya está. Se bloqueó la ventana. Por supuesto que se puede desbloquear si ustedes quieren, pero esto nos facilitará la siguiente fase. Ok, nos está faltando solo acotar y anotar los nombres de las vistas. A diferencia de lo que normalmente hacemos, esta vez vamos a acotar aquí, en la vista de presentación. No me acuerdo si teníamos configuradas las cotas, pero lo vamos a hacer de todas maneras. La capa sí debería estar hecha. Nos vamos a Inicio, Anotación y Estilo de cotas. Creamos un estilo nuevo y modificamos lo siguiente. En la pestaña Ajustar, marcamos la opción Anotativa. Y en la pestaña de Unidades Principales, dejamos la precisión en 0. Aceptamos. Ok, siempre en la pestaña de presentación, hacemos doble clic fuera del formato para asegurarnos de que no estemos dentro de alguna ventana y con la capa de cota podemos comenzar a acotar. Pero antes, una pequeña aclaración. Normalmente en los planos la distancia de la línea de cota con respecto al objeto se define con la siguiente recomendación.
8 milímetros a la línea base cuando el texto queda entre medio y 5 milímetros cuando el texto queda en el lado de afuera. También la distancia mínima entre líneas de cotas paralelas será de 5 milímetros. Pero, para ser sincero, esto no siempre se respeta, por la sencilla razón de que no es tan fácil de lograr. Una manera más o menos sencilla de hacerlo es usando las famosas coordenadas relativas. Observen, acotamos desde el punto más alto del pilar hasta el punto de la siguiente división. Siempre las cotas pequeñas van más cerca del objeto y luego van las mayores. Ahora, antes de pinchar con el mouse, escribamos lo siguiente. Arroba 8, ángulo 0. Enter. Si medimos esta distancia y nos da 8, quiere decir que lo hicimos bien. Existe una herramienta que se llama línea base que está en el menú Anotar y sirve para lo siguiente. Podemos seguir acotando las medidas que siguen manteniendo una distancia apropiada. Hagamos otro ejemplo por el otro lado del pilar. Esta vez escribimos arroba 5, ángulo 180. Enter. 180 grados porque estamos en el segundo cuadrante. Ok, este sistema funciona solo con las cotas verticales y horizontales. ¿Y qué hacemos con las cotas alineadas? Existe un método no muy elegante, pero saca de apuro. Veamos. Cota alineada y midamos la cercha. Sin hacer clic, posicionamos el mouse justo en la punta de la flecha donde se toca con la línea de referencia. Una vez allí, escribimos el valor 8 en este caso. Enter. Si no les resulta la primera, sigan intentando. Bien, acotemos entonces todo lo que haga falta. Fabuloso. Estamos a punto de terminar este plano. Lo siguiente será escribir la leyenda debajo de cada vista, el nombre y la escala. Usando texto de líneas múltiples, escribimos: la altura de texto puede ser 3 milímetros, alineamos, subrayamos y cerramos. Para acelerar el proceso podemos copiar y pegar la misma leyenda en todas las vistas y luego cambiar solo el texto. Veamos.
Muy bien, solo nos falta escribir el nombre de los detalles debajo del círculo. Y por último, apagar la capa de la ventana gráfica. Si ustedes quieren, pueden completar la información del rótulo haciendo doble clic sobre el texto resaltado. ¿Qué quieren que les diga? Después de un arduo trabajo, hemos terminado nuestro plan. Seguramente a estas alturas estarán algo abrumados con tanta información, lo sé, pero créanme que cuando terminen su plano lo van a disfrutar y siéntanse satisfechos porque habrán desarrollado una tremenda habilidad en la técnica del dibujo asistido por computadora. Por supuesto que hay muchas más cosas por aprender, pero por el momento podemos dar por terminada esta primera etapa en el dominio de AutoCAD. Espero les haya gustado esta clase y como siempre estaré atento a sus dudas. Me despido afectuosamente y confío en verlos pronto. Adiós.